las cosas que nos dan su notificación, no encontramos a Dios, cuidado con esta expresión, sino que nos encontramos remitidos a Él. Esta matización es muy importante porque ahora vamos a decir casi de forma incoherente lo contrario. Dios, hemos dicho, lo encontramos en las cosas, pero no encontramos directamente, no encontramos la noticia sobre Dios, no encontramos la realidad de Dios en las cosas. Dicho groseramente, no es Dios que se confunda con las cosas, sino que las cosas, en cuanto a realidad, en el poder de lo real, nos remiten a esa fundamentalidad. Y aquí está la cuestión fundamental, porque esto es, digamos, lo que ahora nos va a ocupar. Dios es una realidad accesible en sí mismo, y cuando estamos hablando de accesible en sí mismo, estamos hablando de un Dios que es se ipsum, que es sí mismo, y no, por lo tanto, solamente que las cosas nos remitan a Dios. ¿Qué es Dios? Esa es la gran pregunta que ahora nos hacemos. ¿Qué es eso de la fundamentalidad? Hemos dicho, las cosas reales nos dan a Dios, repito, no en el sentido de un encuentro objetivo, no nos dan el objeto Dios, sino que nos remiten a Dios, nos dan notificación de Dios. En las esencias abiertas, el hombre, singularmente, Dios está en ellas suidificándolas. Por lo tanto, hablamos de un Dios que es trascendencia y además en el encuentro interpersonal hablaremos de la compenetración como el modo de relacionar a Dios con esa realidad, esencia abierta que llamamos el hombre. Dios, además, no solamente es el que nos hace ser en ese encuentro interpersonal, sino que es una realidad personal que se manifiesta, manifestativa, y a eso es lo que vamos a llamar verdad. En cuanto manifiesto, Dios es verdad. Esos 4 momentos son los que ahora paso a explicar. Fijaos que los otros eran pasos del acceso a Dios en las cosas. Aquí estamos accediendo a la realidad misma de Dios. Las cosas reales, primer momento, nos dan a Dios. Es justamente todo lo que hemos dicho en esos 4 pasos. Nos dan una realidad personal absolutamente absoluta, no es un objeto. Las cosas son presencia personal de Dios notificante. Notifican esa realidad que es como fundamentalidad, como poder de lo real, como hemos explicitado. Pero esta presencia personal no tiene el mismo modo en todas las cosas, y esto es muy importante. En las esencias abiertas del ser humano, aquellas que no son solo de suyo, como hemos visto, como son las cosas, sino que son suyas, ese carácter de suidad, es decir, que tienen un ser relativamente absoluto, en esas cosas, Dios está en ellas suidificándolas. Hablo tanto de una trascendencia interpersonal. Esto es muy importante. Es decir, Dios está en las cosas, pero está de un modo singular en el ser humano. Está como trascendencia interpersonal. Dios es accesible al hombre porque el hombre es persona, porque el hombre tiene ese carácter de suidad, porque el hombre está abierto a sí mismo y hacia la realidad, es por lo que Dios es accesible al ser humano de una forma singular. Y aquí la advertencia. Advierte Zubiri que debemos alejar cualquier atisbo de antropomorfismo, en el sentido de considerar a Dios como una especie de espíritu subyacente a toda la cosa real, o haciendo de él, y en esto es muy importante también que lo maticemos, un excepcional tú. Cuando hablamos de relación interpersonal nos referimos que hablemos de Dios como un tú. Pensad, Martin Buber, las comprensiones dialógicas de la realidad de Dios, en el sentido del personalismo. Dios es trascendente a todo tú, y esto es muy importante en la comprensión zubiriana. Está en el yo, haciéndole ser yo. Eso era el poder de lo real. Y sin embargo, no es formalmente un tú, porque no es un yo. Es la trascendencia interpersonal de Dios. Esto es muy importante. Es decir, el carácter personal de Dios, aquel que hemos referido, el Dios en sí mismo, no es sin más un tú que hable con el ser humano. Eso es una formalidad a la que tenemos que llegar y hablaremos después del Dios personal. Esta presencia interpersonal de Dios en el hombre, Dios en el hombre, Kant también hablaba de Gott in uns, del Dios en nosotros, constituye la posibilidad de dirigirnos a Dios como un tú, efectivamente. Pero que nos dirijamos a Dios como un tú no lo hace un tú. Dios siempre es trascendente. La relación entre Dios y hombre es la tensión entre 2 absolutos, de los cuales el fundante está haciendo ser absoluto al fundado. Por lo tanto, el fundado es el ser humano y el fundante, el que lo funda, es Dios. Dios es accesible al hombre porque el hombre es
justamente persona. Entramos así en el tercer momento. No solamente Dios está en las cosas y hace al yo ser yo con el carácter trascendente, sino que Dios es además una realidad personal manifestativa. Cuando hablamos de manifestación, en el sentido de develación, no de revelación, de develación, propondemos, dice Zubiri, hablar un tener presente como objeto delante de los ojos, esa presencialidad de la que hablaba Heidegger, cuando la inteligencia humana es además sentiente y abarca otros sentires, y en el temario están explicitados. Es decir, que Dios no está delante de mis ojos, no esté delante de mis ojos como un objeto, no significa que su presencia no pueda ser considerada como inmediata, porque hay otras formas de inteligir la realidad, no solamente la conceptualización a partir de la óptica luminosa, del tener delante, vorhandenes. Ya hemos dicho que la trascendencia de Dios debe ser entendida no como el tú, sino en el sentido de que Dios está en las cosas sin ser ellas mismas, excediéndolas, es decir, está remitiendo a su propio intrínseco y formal fundamento trascendente. En las cosas, el poder de lo real nos da la trascendencia de la realidad. Es por lo tanto una remisión notificante, como dice Zubiri. La realidad que nos demuestra no ser autofundada nos da la noticia de su fundamento. Pero además de esta noticia de Dios que recibimos de y en las cosas, Dios se aprende, dice él, en tanteo, haciendo sentir inmediatamente, y esta es una expresión muy zubiriana, la nuda presencia. La nuda está en el sentido de la nuda realidad, es la tangibilidad de la cosa, es decir, como una sensibilidad, como la sensibilidad de que alguien con los nudillos de la mano toque a la puerta del hombre. Así es la presencia de Dios. Recordad que hemos hablado en el otro tratado de Teodicea también, y aquí estamos viendo cómo estos dos tratados se unifican. Eso es lo peculiar de Zubiri. Recordad que habíamos hablado de un autor mallorquín, no me recuerdo ahora, sí, que hablaba de la presencia elusiva, Amengual. Gabriel Amengual hablaba de esa presencia elusiva, justamente es el no imponerse con esa notificación formal sensible. No encontramos a Dios como objeto, sino como noticia que nos remite a. Siempre es esa presencia elusiva de Dios, y eso sería esa presencia como nuda realidad, como realidad en sí, que no impone la presencialidad, pero aunque tengamos también otra posibilidad de acceso a Dios, que no simplemente es como tenerle delante de los ojos, ¿no? Y llevamos en cuanto manifiesto a la verdad de Dios, a Dios como verdad, mejor dicho, ¿no? Su verdad es la cima que culmina esa accesibilidad de Dios en cuanto a sí mismo. La verdad de Dios no es en tanto en el sentido de una conformidad, adecuación del pensamiento con las cosas, sino que la verdad en Zubiri, que tiene que ver con el logos, es un carácter de la propia realidad de Dios. Dios es realidad absolutamente verdadera, absolutamente verdad real en el sentido de develada, según una triple dimensión. Y él lo va a proponer. ¿Qué es verdad? La verdad de Dios es potencia de realidad, es dimensión de firmeza y esencia de efectividad. Y esos calificativos es justamente lo que caracteriza en Zubiri el poder de lo real. Por eso a veces la confusión que tenemos, ¿no? Y así se manifiesta, se da en las cosas, se da como patencia de realidad, exceso de realidad, dimensión de firmeza, firmus, de asentamiento de realidad y esencial efectividad en cuanto que es el poder de todo, ¿no? Su donación como verdad real absoluta es no obstante diferente en el caso del hombre. No es una presencia meramente personal como en las cosas, sino una presencia interpersonal. Claro, esto es decisivo y fundamental para la comprensión ya teológica o católica, comprensión cristiana de la teología antropológica de lo que es la relación del hombre con Dios. Aquí está el fundamento filosófico que propone Zubiri, es que Dios no se da solamente como verdad en las cosas, sino como una verdad propia del ser humano. En el recóndito ámbito de la interioridad del ser humano, en su personalidad, se descubre la posibilidad de una relación interpersonal. Y en esta perspectiva, fijaos bien la expresión que es muy atrevida, Dios me da el que yo sea yo, y haga que mi yo, con toda su riqueza, sea con toda su firmeza, con toda su efectividad, es decir, en toda su verdad real. Es Dios siendo donación de la verdad real de mi yo. O sea, que el poder de lo real
que está fundamentado en Dios, valga la redundancia, es justamente lo que me hace ser yo. De nuevo, aquí no hay ningún elemento novedoso, es justamente lo que habíamos ido viendo en el recorrido que hacíamos del acceso a Dios. Digamos como resumen algunos elementos que de alguna forma justifican lo que acaba de decir Zubiri. Lo que hemos dicho, todo lo que hemos dicho hasta ahora, sobre la accesibilidad de Dios, que no sería demostrativa, que no es una inferencia argumentativa, incumbe a Dios, pero todavía no al hombre, tal como queremos explanarlo. Hemos dicho que es Dios, cómo accedemos a Dios. Es decir, lo que tenemos ahora que ver es cómo puede el hombre acceder a ese Dios que es accesible por sí mismo. Y esto ya es un paso más. Como veis, vamos en ese sentido escalonado. La pretensión de Zubiri, digámoslo claramente, no es teológica, no es demostrar si Dios existe, no quiere desarrollar una nueva teología natural, una justificación apologética de la existencia de Dios. No es la cuestión que le preocupa si existe Dios como un preámbulo después para la fe, por mucho que yo haya dicho esta dirección. Directamente Dios no es el problema. En todo caso, apunta a una solución del problema de Dios. Por lo tanto, este acceso es una, porque en otras posibilidades es el ateísmo, también existe esa posibilidad, ¿no? Toda la filosofía madura de Zubiri fundamentalmente es una profundización en la realidad. Y solamente lo podemos entender así, esa es una hermenéutica que yo quiero introducir desde el comienzo y así he intentado hacerlo. A Zubiri no solamente se le entiende desde la trilogía, sino desde la comprensión de lo que es la realidad, que es la gran pregunta que se ha hecho Zubiri ya en 1962 a partir de la esencia. Y a partir de la realidad sabemos cuál es la realidad del hombre y cuál es la realidad de Dios. Pero siempre el primum cognitum es la realitas, la realidad. Tenéis estas obras que paso a desgranar rápidamente y en la que ya vemos justamente los términos, la culminación de la obra de Zubiri. Lo que dice Zubiri fundamentalmente es que en la historia del pensamiento desde Parménides es una escisión entre sentir e inteligir. Lo que trato de introducir ahora es casi un compendio de toda la comprensión, de toda la filosofía de Zubiri, fundamentalmente orientada a la antropología. Esto es lo que nos decía Zubiri, recordáis en el prólogo a la edición inglesa de Naturaleza, Hombre y Dios. Mi producción se ha basado en todo es un cauce entre dos riberas, ¿no? Y poner en relación, en esa respectividad, en eso de ser congénere, sentir e inteligir, esto es fundamentalmente el propósito de la obra de Zubiri. La inteligencia, por lo tanto, comprendida como facultad de los conceptos que requiere el material bruto suministrado por los sentidos, esto hemos de descartar, eso es una inteligencia concepiente, como hemos visto en la comprensión habitual en la teoría del conocimiento, es una inteligencia concipiente, concibe, ¿no? Lo que los datos de los sentidos leyeran o están, las distintas concepciones. Y en esa comprensión de la realidad, en esa comprensión equivocada, según Zubiri, de la inteligencia, Dios no puede ser visto sino como una realidad objeto. Claro. Es que, fijaos bien, lo que nos está proponiendo Zubiri es que, dependiendo de la comprensión que nosotros tengamos de la realidad y de la intelección de la misma, vamos a llevar a un concepto diferente de Dios. En esta concepción que él llama concipiente de la realidad, donde el saber, el sentir, y el inteligir va de un lado y la realidad de otra, y se trata de ponerlos en relación, Dios, ese Dios es el Dios de los filósofos, es un objeto. Está muerto, como constató ya Nietzsche y Heidegger ha puesto al descubierto. Claro, ¿por qué? Porque se derriba justamente ese andamiaje conceptista que lo sostenía como ente, como realidad, aparte de su comprensión. Aquí Zubiri lo que va a poner en relación, y este es el primer pilar de su obra, es la relación intrínseca respectiva entre realidad e intelección. Para Zubiri, y tenéis esa segunda obra, Inteligencia y Razón, la anterior era Inteligencia y Realidad, esta es Inteligencia y Razón, y la última Inteligencia y Logos. La realidad no es algo que conquistamos en la comprensión, sino que se nos impone con una fuerza, dice él, irrefragable, incuestionable. Estamos poseídos por la realidad. Este poseerse, ese es el poder de lo real. Tenéis ahí la cita en Inteligencia y Razón. La intelección, por lo tanto, no aporta la realidad, sino que torna actual
en la inteligencia sentiente lo que aparecía como tal en las notas que conforman una cosa, en el sistema de notas, que es lo que él llama la sustantividad, diferente de la sustancia, ¿no? Por tanto, la intelección es justamente la actualización de la cosa en la inteligencia sentiente. Eso es el inteligir sentiente, ¿no? Las cosas nos afectan de suyo, siendo suyas, es decir, nos son dadas o las aprendemos en ese primer nudo que es la aprensión primordial de la realidad, donde el quedar de las cosas en la inteligencia es el estar, con lo contenido a ellas, prendidos de una determinada formalidad. Esa formalidad es lo que llama Zubiri actualidad de la cosa. La actualidad es la formalidad de suyo, que denominamos realidad, y a la que nosotros llegamos siempre en un inteligir que es sentiente. Sentiente porque siente la realidad, en la formalidad de suyo. Las cosas quedan de suyo en la inteligencia sentiente. Eso es actualización de la realidad en la inteligencia sentiente. Llegamos ya al logos, que es lo fundamental, porque lo que hace el logos es una diferenciación que es esencial en lo que llamamos en la comprensión del ser humano. La realidad está siempre dada en algún contenido concreto, eso llamamos la talidad, pero excediéndolo. Y ese más, ese plus, que tiene que ver con el poder de lo real, mueve nuestra inteligencia, logos, a buscar contenidos concretos que llenen esa excedencia. Es decir, las cosas no son solo genéricamente reales, tal cosa en su concreción, sino que además son tales realidades distintas de otra. Pues bien, el logos es lo que nos permite, es esa facultad, esa modalidad, si queréis, intelectiva, es la que nos permite la distinción de las cosas. Si no, sería un bruto magma confusión, sin distinción, ¿no? El logos, justamente, es esa modalidad intelectiva, logos, razón, pensad, capaz de expansionar la intelección primordial para diferenciar las distintas formas de realidad. Por lo tanto, el logos es lo que nos permite la diferenciación. Y esa diferenciación es la que nos permite, a través del logo, llegar a la singularidad del ser humano, que se nos presenta con una forma propia, la de la suidad, la de la autoposesión en dirección a la realidad. Por lo tanto, la realidad humana no está fuera de la realidad, sino que tiene que hacerse en la realidad. Pero la distinción con la generalidad de la realidad, eso es justamente obra del logos. El logos, en la formalidad de la suidad, es algo que nos viene accedido, nos viene permitido por la modalidad intelectiva que llamamos logos, ¿no? Entonces, el hombre, vamos ya dando las notas, el hombre se realiza como persona desde, por y en la realidad, desde el poder de lo real, en definitiva. Por eso la persona humana es una realidad relativamente absoluta, porque es desde la realidad y hacia la realidad, no es absoluta. El estar remitidos a lo real como poder último, posibilitante implete, es lo que denominamos la religación. Estamos religados como un hecho básico a la realidad. La religación es un hecho básico, constatable. Dios, fijaos, no es un intento de solución al hecho de la religación, no es que la religación nos remita directamente a Dios. No es un hecho, Dios, no es que el hombre esté religado a Dios. Cuidado con esta equivocación. Pues a lo que está religado es a la realidad, y en esa realidad nos da ese poder último que nos remite a Dios. Esa realidad se le presenta como un poder último posibilitante impelente. La vía de la religación se distingue tanto de las vías clásicas, las vías cosmológicas, de los hechos a Dios, como de la vía antropológica. No es una vía antropológica. Pues no se trata de dar el salto desde la realidad dada en un ser perteneciente a otro orden distinto de ella. No damos ese salto. Ese salto, si se da, solo es posible si se interpone entre esos dos órdenes, que son heterogéneos, la trascendencia y la inmanencia, Dios y la mediación de conceptos teóricos, como el de ser. Pero Dios, dice Zubiri, no hay que dar ese salto. Dios no es el ser subsistente ni el ente supremo. Dios no es. Y esto es muy importante que lo entendamos bien, esta diapositiva. Es decir, lo que está haciendo Zubiri es que a la comprensión del inteligir y de la realidad como congéneres nos lleva también a un concepto diferente de Dios. Dios no es una realidad que trascienda la realidad. Dios
Dios es el fundamento de esa realidad, pero en la realidad, y eso es lo fundamental. Por lo tanto, no hay que dar el salto apoyados en conceptos, que ese es el Dios de los filósofos. El Dios de los filósofos criticado en la crítica que hace Heidegger en la autoteología. Recordad cómo entra Dios en Sofía, buscando la causa del todo como fundamento, y hacemos a Dios un ente, causa sui, causa del ser, el ser que subsiste en sí mismo, pero para eso necesitamos ese andamiaje teórico conceptual que es los conceptos teóricos de ser, etc. No. Lo que Zubiri dice es que en la misma realidad, atención, en la misma realidad nos encontramos remitidos a Dios, al poder de lo real y a su fundamento, que es lo que llamamos deidad. Pero Dios no es en la forma de que es un objeto, no es un objeto, no es una noción, no es el ser, sino el fundamento de la realidad. La realidad nos tiene poseídos, la posesión es lo que nos hace que seamos relativos, es el poder de lo real, y únicamente es dentro de esa realidad cómo debemos afrontar ese enigma que nos lanza. Estamos poseídos y nos lanza a un enigma que es la apertura de la realidad. Así podemos intentar averiguar si alguna de las dimensiones puede entenderse como Dios. Alguna dimensión de la realidad, pensad otra vez lo nuevo. Por lo tanto, la religación nos religa a la realidad y a su fundamento, que es Dios. Pero no es que nos lleve directamente al objeto Dios. La religación, en definitiva, es una explanación de la marcha efectiva de lo que es la realidad. La religación no es una teoría, simplemente es la realidad dándose a sí misma. La justificación, por lo tanto, de Dios se entiende como esa marcha, ese camino, esa vía en pos de la fundamentalidad, de la búsqueda del fundamento, es decir, de lo que está más allá de lo dado, pero que está en lo dado. El más allá, entenderlo en el sentido de la física, no es que hable de una realidad suprarreal, sino que habla del poder de lo real en la realidad. Eso es justamente lo que tenemos que no confundir con panteísmo. Hablamos, por lo tanto, de fundamento no en el sentido de principio o de comienzo, sino como lo que es fundante realizándose desde sí mismo, en y por sí mismo, recordad, ¿no? En lo real en cuanto real. Está intrínsecamente principiando, falta una N, principiando, es realizándose como principio. Y ahí es donde nosotros tenemos ese acceso a Dios que fundamenta mi yo y fundamenta la realidad a la vez. Dios, por lo tanto, como objeto último, resulta indiferente, en cambio, es distinto si lo pensamos como fundamento último que quede, por así decir, dentro de la cosa fundamentada, haciéndola posible. La perspectiva es diametralmente opuesta a lo que ha venido repitiendo la crítica religiosa. Fijaos bien la expresión. El hombre no encuentra a Dios primariamente en la dialéctica de sus necesidades y de las indigencias. Esto es importante, muy importante para después incluso la antropología y la misma teología teológica. El hombre, repito, no encuentra a Dios como una necesidad para salvar la indigencia y la finitud. El encuentro con Dios es primariamente en la plenitud de su ser y de su vida. Es diametralmente opuesto a una doctrina, por ejemplo, de la satisfacción, sin entrar en la valoración de la misma, naturalmente. Es decir, Dios no es el que satisface, el que llena, por así decir, digamos, las carencias del ser humano, y de alguna forma es lo que es diametralmente, lo totalmente otro del humano. Esa expresión en Zubiri no queda bien. Dios no es lo totalmente otro. Dios es justamente aquello que nos permite ser, siendo Él mismo una realidad. Por lo tanto, Dios lo encontramos no en aquello que complementa mi ser, sino que lo que me hace ser en la plenitud de ser y de la vida del ser humano. Lo demás, dice Zubiri, es tener un triste concepto de Dios y yo añadiría un triste concepto también del ser humano. Dios no es lo totalmente otro, sino que es una trascendencia en la realidad y en las cosas. Ese plus, trascendencia, tiene que ver con el poder de lo real en la realidad, pero en la realidad, ¿no? En el mundo, por eso Zubiri habla de su metafísica intramundana. Esto es muy importante. El hombre es una manera finita de ser Dios. Fijaos bien la expresión, ¿eh? El hombre es una manera finita de ser Dios, porque es absoluto relativo. Dios sería la forma absoluta, absoluta. La deidad es una realidad absolutamente absoluta y como tal realidad última sobrepasa, excede cualquier contenido concreto, claro. Por eso Dios es Dios.
aparece como donación de la que el hombre puede tener experiencia, y experiencia de Dios, que es la palabra que el mismo Zubiri utiliza. Por lo tanto, la relación hombre-Dios, y aquí ya vamos concluyendo, es justamente lo que caracteriza la comprensión de Zubiri, toda la obra de Zubiri. Esa obra, recordáis, en la nueva edición está mucho más explicitada, aunque no hay una gran variación con la anterior. Es una obra que se edita es póstuma después de la muerte de Zubiri, aunque estaba muy culminada y con la, autoría propia, no solamente de Zubiri, sino también la intervención de Ignacio de Ellacuría. La consideración, por lo tanto, de prueba, de modo exclusivamente racional, argumentativo, termina, dice él, en una logificación de la razón. Zubiri, lo habíamos dicho antes, propone romper esas tendencias conceptistas, la inteligencia como aquello que concibe, que aprende, y busca encontrar la realidad como término de la actividad conceptiva. Dios acaba en esta teoría considerando eso como un objeto, término de un raciocinio que lo coloca en el mismo orden, eso es la ontoteología de las realidades aprendidas. El camino de Zubiri es inverso, lo primario en que siempre estamos es la realidad que nos posee y lo decisivo es cómo nos vamos conformando, realizando con el fundamento al hacer nuestra vida, al desplegarnos en la personalidad. Y en ese despliegue nos encontramos con ese poder de lo real que recela la deidad como compenetración con ella, por la singularidad del ser humano, por su suidad. Se propone pues como un tipo de experiencia, que es la experiencia teologal, recordad, adecuada cuando se habla de la propia realidad personal. Por lo tanto, hablamos de una relación en los términos de la compenetración, en el término compenetración interpersonal, que es la que propone de suidad a suidad, si queréis hablarlo, sabiendo que la suidad, cuando la referimos a Dios, es la suidad absoluta. El planteamiento zubiriano, por lo tanto, del problema de Dios, en ese planteamiento lo decisivo está en haber puesto de relieve las estructuras elementales universales que engarzan todo posible acceso a Dios. Por lo tanto, no es la particularidad del cosmos o la particularidad sin más del hombre, es a partir de la realidad como llegamos a la realidad de Dios. Este Dios se presenta como una dimensión inevitable, eso es lo irrefragable, la forzosidad, cuando se tiene una consideración suficiente de lo que la realidad como tal es. Dios, por lo tanto, pertenece al ámbito de la metafísica, entendida como la entiende Zubiri. ¿Por qué? Porque el camino de acceso a Dios está posibilitado desde el hecho de la religación con la realidad, que nos lanza, y esto es justamente la vía de explanación, que nos lanza al fundamento, a la búsqueda del fundamento para lo dado. Es decir, la misma realidad en su explanación, cuando nosotros nos vemos enfrentada a ella, nos da cuenta de que no es autosuficiente, que es fundada. Y es por lo que el tratamiento de Dios justamente pertenece al ámbito de la metafísica, en cuanto que esta es el estudio de la realidad en su trascendentalidad y no como estudio del ser, como mera ontología. Por lo tanto, Dios no pertenece al ámbito de la ontología, sino al ámbito de la metafísica. Cuando hablamos, por lo tanto, del hombre, lo hacemos diciendo que él es una esencia abierta, lo hemos dicho, religada a la realidad, entended esta diapositiva bien, una de cuyas dimensiones tiene la característica de un poder que aparece en ultimidad, posibilitancia e impelencia. Esa característica, esa dimensión es de la realidad. Lo que Zubiri dice es que en esta orla es en este exceso de ultimidad, habita la deidad. Y aquí mostrándose que algo viene en la notificación con los nudillos, la deidad a la que constitutivamente estamos abiertos por la religación. Eso es la dimensión teologal del ser humano. Claro, ahí en la expresión, y esta es la última diapositiva, en el tema explico claramente un artículo, una contribución de Heidegger, para ver la diferencia con respecto a Zubiri. Esto es muy importante. Igual que hemos visto la contraposición con la que Borzenheit, en el hecho de estar arraigados en la realidad, la religación, a la vez que hemos visto también la contraposición entre la antropología de Zubiri, que es en ultimidad, y por lo tanto en la realización más allá de la pura finitud, a diferencia de Heidegger, también en la comprensión de Dios
hay un abismo entre ambos autores, ¿no? Porque en ese artículo, que aquí ya no voy a explicitar, Heidegger, es Wozu dicta, ¿para qué poetas? En el temario, repito, está más explicitado, habla de la deidad de una forma nebulosa, solo un Dios puede salvarnos, pero una presencia nebulosa de esa deidad a la que el ser humano está abierta. No, aquí Zubiri lo expresa con categorías meridianas. La sucesión que propone es deidad, que es todo lo que hemos visto en realidad primera, en cuanto a realidad personal y libre, y por último Dios. Y Dios es más que la deidad, más que esa realidad primera como mentalidad. Y aquí dice los 3 estadios en el descubrimiento intelectivo de Dios, lo hemos ido escribiendo, no hemos llegado al último término, que es Dios, porque eso pertenece al ámbito de la teología. La estructura última de la dimensión teologal del hombre, la dimensión teologal no es más que la explicitación de la realidad del ser humano, del saber estar en la realidad, sería la unidad de esos 3 momentos esenciales de la realización personal humana, saber, religación, que nos da la deidad, marcha intelectiva, que nos da la realidad primera como fundamentalidad, y la experiencia última, que ya hablamos de la mística y la teología, que es Dios. La realización del hombre puede y debe ser llamada por eso experiencia teologal, en cuanto que en la misma realidad nos vemos remitidos a lo que nosotros somos y a lo que Dios es.